Buen día. Todos pueden ver la pantalla proyectada. Buenos días, sí, Buenos se ve. días, Lee. Sí. Buenos días. Buenos días, sí, sí, se mira. Bueno, hoy vamos a empezar a ver el capítulo 3, que es movimiento en dos o tres dimensiones. Es como generalizar o ampliar lo que habíamos visto en el capítulo 2. En el capítulo 2 habíamos visto los parámetros de posición, velocidad y aceleración, cómo estaban relacionados entre ellos. Y hemos visto una simplificación que era, por ejemplo, cuando la aceleración era constante. Cuando la aceleración es constante, en este tipo de movimientos, entonces surgían cuatro ecuaciones que se les conoce como ecuaciones de cinemática. Y la ventaja es que cuando sabemos que es un movimiento con aceleración constante, entonces ya sabemos la forma que va a tener la aceleración, la forma que va a tener la velocidad, que es una recta, y la forma que va a tener la posición. Si la aceleración es positiva, entonces la velocidad tiene que ser una recta creciente y la posición tiene que ser un polinomio de grado 2 cóncavo hacia arriba. Y si la aceleración es negativa, entonces la velocidad tiene que ser cóncavo, perdón, la velocidad tiene que ser una recta decreciente y la posición tiene que ser cóncavo hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, cuando ya empezamos, pero todo eso que habíamos visto anteriormente solo era en una dimensión. Habíamos visto movimientos horizontales en X y las características de un movimiento en caída libre. Un cuerpo que está en caída libre es aquel, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de impulso. Es como decirlo que se suelta. No sé si recuerdan el ejemplo del globo. No me acuerdo si lo resolvimos el viernes o el jueves, del globo aerostático que iba subiendo y se soltaba una bolsa. Sí. Desde que se suelta la bolsa, entonces la única fuerza o acción que queda actuando sobre él es la gravedad. Por ejemplo, hay unos ejercicios, no sé si resolvimos uno de un cohete, pero a pesar de que el movimiento es vertical, no se considera caída libre porque el cohete tiene un impulso. Entonces, para saber distinguirlo. Entonces, cuando hablamos de un movimiento en dos o tres dimensiones, entonces la mejor forma para poderlo distinguir ahora son los vectores. Antes solo teníamos la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces lo que vamos a tener ahora es un vector de posición, un vector de velocidad y un vector de aceleración. Si recuerdan, estas tres cantidades ya habíamos dicho que eran cantidades vectoriales. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de por ejemplo, del desplazamiento y la distancia, hacíamos ver que la distancia era una cantidad escalar, pero que el desplazamiento era una cantidad ¿qué? Vectorial. O cuando explicábamos la rapidez y la velocidad, hacíamos la aclaración de que la velocidad era una cantidad vectorial y que la rapidez escalar. Entonces, cuando trabajemos en dos o más dimensiones, ahora vamos a trabajar con vectores. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, si solo nos interesa trabajar con una de sus dimensiones, podemos seguirlo trabajando como miramos en el capítulo 2. Y al final, básicamente, eso se va a resumir de esa forma. Que cada una de sus componentes trabaja de acuerdo a las condiciones que habíamos planteado en el capítulo 2. Entonces, la posición puede estar determinada por una coordenada en X, Y y Z, que estas combinadas con los vectores unitarios para cada uno de estos ejes, entonces se puede formar el vector R.
tal y como lo miramos acá, ¿verdad? La ubicación de ese punto, como mirábamos en el capítulo 2, la ubicación en una recta numérica, siempre está relacionada con un vector unitario. La diferencia es, no lo escribíamos de esa forma, pero cuando estábamos en el capítulo 2, siempre teníamos un vector unitario. Pero como solo estábamos trabajando en un eje, no era necesario escribirlo en la notación, ¿verdad? Pero lo que agregamos aquí es básicamente que ahora no solo trabajamos en un eje, sino que podemos estar en dos o tres. Entonces, si lo que nosotros antes decíamos, por ejemplo, que el desplazamiento era delta X o delta Y, ahora nuestro desplazamiento va a ser delta R. Y el concepto sigue siendo el mismo. ¿Recuerdan cómo se medía el desplazamiento? Para medir el desplazamiento decíamos que solo nos importaba su punto de inicio y su punto final, ¿verdad? Y Sí. que el valor de este solo era una recta de donde inicia hacia donde termina. Entonces igual acá el desplazamiento vendría siendo la magnitud de este vector que tenemos acá. Pero también lo podemos describir como un vector. Siempre es dónde inicia, dónde termina y una línea recta entre ambos puntos. Ese sigue siendo el desplazamiento. O sea que el concepto de desplazamiento se mantiene, ¿verdad? Ya sea en una o dos o más dimensiones. Lo que cambia es el medio mediante el cual lo estamos describiendo. Antes solo utilizábamos un número, ahora tenemos que trabajarlo a través de vectores. Entonces ya no es delta X ni delta Y, sino que es delta R. Y siempre es la diferencia. Antes era de la posición inicial menos la posición final menos la posición inicial. Ahora es la diferencia del vector final menos el vector inicial. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Y vemos, por ejemplo, cuando solo estábamos en una dimensión que nos quedábamos básicamente con eso que tenemos acá. Ahora se amplía. Esto para X, esto para y esto para Z. No estamos cambiando el concepto, solo estamos ampliándolo a dos o más dimensiones. Habíamos visto la velocidad media, ¿verdad? ¿Recuerdan? La velocidad media o la aceleración media o cualquier valor medio, hemos dicho que era necesario tener al menos dos puntos de referencia. Si recordamos velocidad media, viéndolo en X, era delta X entre delta T. Ahora como estamos en más de una dimensión, es delta R entre delta T. Si antes solo teníamos un valor, entonces ahora vamos a tener un valor de velocidad media para X, un valor de velocidad media para Y y un valor de velocidad media para Z. Y la forma para calcularlo sigue siendo la misma. La única diferencia es que ahora tenemos que estar atentos en el valor de cada una de sus coordenadas, ¿verdad? Porque el procedimiento sigue siendo el mismo, pero ahora hay que tener un mayor cuidado de interpretar de manera correcta los números. Y al final, por ejemplo, como les decía, si nosotros antes solo queríamos ver cuánto era la velocidad media en X, era delta X entre delta T. O es lo mismo decir velocidad media en X, en la dirección de las Y, velocidad media en Y, en la dirección de las J, y velocidad media en Z, en la dirección de las K. Puede ser de que estamos analizando un movimiento en dos o tres ejes y solo nos importa saber cuánto es los valores en X. Entonces no es necesario hacer todos los demás cálculos, solo nos centramos en X. Que era algo parecido a lo que teníamos en el capítulo 2, solo estábamos centrados en un eje. El movimiento que pudiera tener en X o en Y, perdón, en Y o en Z no nos interesaba. O cuando hablábamos de caída libre. No nos interesaba si se estaba moviendo en X o si se estaba moviendo en Z. Solo nos interesaba qué era lo que estaba pasando en Y. Habíamos visto también el concepto de velocidad instantánea.
Y habíamos mencionado que la velocidad instantánea era como tomar una fotografía. Nos daba exactamente qué es lo que estaba pasando en ese instante. No nos da información de qué pasaba después o antes, sino que qué pasaba en ese instante. Entonces, nos habíamos dado cuenta que esta definición básicamente era igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Ahora recordemos que no hablamos de una posición como tal, sino que hablamos de un vector de posición. Entonces la definición que aparece ahorita en sus pantallas es básicamente la definición de la derivada para r respecto al tiempo. Entonces el vector de velocidad instantánea va a ser igual a la derivada respecto al tiempo del vector de la posición. Antes que decíamos que la velocidad instantánea era igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Lo único que cambia ahora es que ahora hablamos de un vector de velocidad instantánea y ahora hablamos de un vector de posición. Pero el procedimiento para determinar la velocidad instantánea sigue siendo el mismo, la derivada respecto al tiempo de la función de la posición. Entonces al final la función de velocidad del vector va a estar compuesto, o debería estar compuesto por una función para x, una función de velocidad para y una función de velocidad para z. En el cual cada una de esas funciones es igual a la derivada de la posición en x respecto al tiempo, la velocidad en y, la derivada de la posición en y respecto al tiempo, y en z, la derivada de la posición en z respecto al tiempo. Si lo quisiéramos ver de esta forma, básicamente el trabajo con vectores es multiplicar por el número de dimensiones que vamos a estar trabajando. Y los conceptos que teníamos siguen siendo los mismos. Si recuerdan cuando analizábamos el comportamiento entre aceleración y vector, dependiendo de la red de tangente nos dábamos cuenta, ¿verdad? Entonces igual ahora el vector que se forma tangente a la trayectoria siempre representa el vector de la velocidad. Los mismos conceptos que vimos en el capítulo 2 se siguen aplicando para un movimiento en dos otras dimensiones. Y naturalmente la forma para calcular su magnitud en un punto determinado es la misma con la cual se calcula la magnitud de un vector, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces de esa forma se puede calcular la velocidad o la magnitud de la velocidad en cualquier punto específico. Si tenemos el valor de todos sus componentes, entonces solo aplicamos esta ecuación. Y esta ecuación también aplica tanto para la aceleración como para la posición o para la magnitud de cualquier vector. Esto viéndolo en 3 dimensiones, esto simplificado en dos ecuaciones, en 2 dimensiones. Y la mayoría de los ejercicios que se van a hacer, que se miran en este capítulo es más que todo aplicado en 2 dimensiones. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No. Dale. Bueno, sigamos. Entonces, el vector de aceleración es básicamente lo mismo. Recuerdan que habíamos dicho que la aceleración media es igual a delta v entre delta t. Acá el vector de aceleración media es igual a delta, el vector de velocidad entre delta t. Son las mismas ecuaciones que mirábamos en el capítulo anterior. Nuevamente aclarando que lo único que cambiamos ahora es que estamos trabajando con vectores.
El vector de aceleración va a tener componentes de aceleración para cada eje en el cual se esté analizando su movimiento. Una componente en X en la dirección de las Y, una componente en Y en la dirección de las J y una componente en Z en la dirección de las K. Y de igual forma la aceleración instantánea es el límite cuando el tiempo delta t tiende a cero de delta v entre delta t, que es la definición de aceleración. Y eso a su vez es la definición de una derivada respecto al tiempo. Entonces, la velocidad instantánea se determina a través de la derivada respecto al tiempo del vector de velocidad. Y sigue aplicando lo que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Si tenemos la función de posición, perdón, y la derivamos respecto al tiempo, obtenemos la función de la velocidad. Si tenemos la función de la velocidad y la derivamos respecto al tiempo, obtendremos la función de la aceleración. Acá sería, si tenemos la función del vector en función del tiempo y la derivamos respecto al t, obtenemos las definiciones del vector de velocidad respecto al tiempo. Por lo que tenemos acá, si tenemos la función de la velocidad, del vector de velocidad, perdón, y la derivamos respecto al tiempo, entonces vamos a obtener la función del vector de aceleración respecto al tiempo. Y recordemos que la derivada de este vector respecto al tiempo es básicamente ir aplicando la derivada respecto al tiempo en cada una de sus componentes. La aceleración en x es igual a la derivada de la velocidad en x respecto al tiempo. Y así sucesivamente para los demás componentes. Si se fijan y comparan, son las mismas ecuaciones del capítulo 2, solo que ahora estamos siendo específicos de que estamos trabajando en vectores. Ahora, cuando hablamos de movimiento en dos ejes, al igual que como vimos en el capítulo 2, tenemos una situación que simplifica el cálculo. En el capítulo 2, esa simplificación era encontrar que la aceleración fuese constante. Y cuando la aceleración era constante, entonces ya no nos preocupaba tanto tener la función de posición o la función de velocidad o la función de aceleración, porque podíamos trabajar con las ecuaciones de cinemática. Y partiendo de las ecuaciones de cinemática, entonces se simplificaban los cálculos para encontrar cualquier parámetro de posición, velocidad, aceleración o tiempo en movimientos que tenían ese tipo de características. Entonces, cuando hablamos de movimiento en dos o más dimensiones, tenemos una característica que simplifica todo, o que al conocer o identificar que tenemos este movimiento, estas características de movimiento, nos ayuda a simplificar los cálculos. Y este es lo que se conoce como el movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles, de una u otra forma, es como analizar un movimiento en caída libre, pero en al menos dos o más dimensiones. ¿Qué características tenía un movimiento en caída libre? ¿Qué recuerdan de un movimiento en caída libre? Aceleración. ¿Mande? Tenía aceleración constante. Que tenía aceleración constante, ¿verdad? Igual acá, si tenemos un movimiento de proyectiles, vamos a tener una aceleración constante. La figura, ¿qué les indica? ¿Cómo sería la aceleración en un movimiento de proyectiles? Primero una aceleración positiva y después aceleración negativa. Después de llegar al punto más alto.
Recuerden, la aceleración que me indica. El cambio de velocidad respecto al tiempo. Ujú. Entonces, en este punto más elevado, ¿cuánto debería ser la velocidad? Cuando, por ejemplo, cuando solo hablamos de caída libre, Constante. la velocidad, Ah, Debería ser cero. cero, ¿verdad? Pero fíjense acá, el movimiento que tiene este objeto, si la velocidad fuera cero, ahora hablando de proyectiles, quisiera decir entonces que se detiene completamente arriba, ¿verdad? Pero la imagen nos muestra de que no, se sigue moviendo en X. Entonces, cuando hablamos de un movimiento de proyectiles, este es como una combinación de movimientos. Si se fijan, la aceleración siempre está hacia dónde, en qué dirección. Hacia abajo. Y hacia abajo, viéndolo quizás en coordenadas, ¿cómo sería? ¿Qué, qué coordenada me define el movimiento vertical? Y. Y, ¿verdad? ¿Y la aceleración en qué dirección va? En las Y negativas. Hacia la y negativa, ¿verdad? Ahora, ¿la aceleración cambia en algún punto de la trayectoria punteada en rojo? No, No, ¿verdad? Es las mismas características que teníamos con aceleración constante. Al identificar que tenemos aceleración constante, entonces eso nos simplifica. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un punto en el cual el objeto se lanza, que me define básicamente las condiciones para el resto del movimiento. Pero una vez que el objeto es lanzado, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre el objeto? La gravedad. Solo la gravedad, ¿verdad? Es decir, no hay otra fuerza externa que haga que el objeto se mueva más o menos. Por ejemplo, un avión no puede ser considerado un movimiento de proyectiles porque tiene sus propios turbinas, ¿verdad? Que le generan una fuerza de desplazamiento. Aparte también la aerodinámica que tiene en sus alas le genera un tipo de fuerza para que se pueda mantener en el aire. Se le hizo fuerza de suspensión. Entonces, si hay algún objeto que en su vuelo o durante el tiempo que esté en el aire tenga una fuerza adicional que le ayude a su movimiento, no puede ser considerado como un movimiento de proyectiles. Ni si estamos solo en una dimensión, puede ser considerado como un movimiento en caída libre. La característica que tienen ambos es que solo analizamos el accionar de la gravedad sobre este, o de la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre el cuerpo. Entonces, para cualquier punto en esa trayectoria punteada en rojo, la aceleración es la misma. ¿Qué valor tendría esa aceleración en X? Cero. Cero, ¿verdad? Porque la fuerza de gravedad solo está actuando ¿qué? En la dirección de las Y se dirige hacia las Y negativas. Entonces la aceleración en un movimiento de proyectiles es menos g en la dirección de la y. Una pregunta que a veces que ponen capturas en los exámenes es eso, que digan cuánto es la aceleración al punto más alto. Si hablamos de aceleración, es un movimiento con aceleración constante. O sea que la aceleración es la misma en este punto que en este punto, que cae casi por impactar, o una vez después que ha sido lanzado.
Entonces quizás esta imagen nos ayude a entender un poco mejor. Si el vector de aceleración tiene una componente 0 en X y tiene una componente de menos G en la dirección de la Y, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa cuando la aceleración es 0? ¿Qué ocurre con la velocidad? Cuando la velocidad de cero está en el punto más alto. Lo que pasa cuando la aceleración es 0, aceleración, La velocidad es constante. la velocidad es constante. Entonces, si en X la aceleración es 0, entonces quiere decir que la velocidad en X va a ser constante para toda la trayectoria, ¿verdad? Sí. Es decir, cuando se lanza el objeto, se lanza con una velocidad inicial y un ángulo inicial. A través de la combinación de este vector, podemos calcular la componente de la velocidad inicial. Entonces, como no tenemos aceleración en todo X, entonces eso significa que la velocidad en X tiene que ser igual. Entonces, cuando sale, la velocidad en X es igual a este valor. Cuando llega al punto más alto, es igual a este valor. Cuando llega por este punto tiene este valor y cuando está antes de impactar tiene otro valor. Pero como la aceleración es 0, entonces todos estos valores de velocidad en X tienen que ser exactamente el mismo. Si en un movimiento de proyectiles ustedes ya identificaron cuánto es la velocidad inicial en X, entonces ya saben la velocidad en X para cualquier punto. ¿Sí? Entonces, en un movimiento de proyectiles, ¿cuánto es la velocidad en el punto más alto? Cero. En un movimiento de proyectiles, ¿cuánto es la velocidad en el punto más alto? El proyectil alcanza su velocidad máxima en el punto más alto. No. Cuando hablamos de proyectiles, estamos hablando de un movimiento en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? Sí. ¿Qué dimensiones estamos analizando? ¿O qué ejes? X y X y Y, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora tenemos que analizar esos dos ejes. ¿Cuánto es la velocidad en el punto más alto si hablamos de X? 0. X. La misma que La misma velocidad inicial, ¿verdad? ¿Por qué? En el eje X la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, entonces la velocidad es constante. No lo confundan con un movimiento en caída libre. Si estamos hablando de caída libre, ahí sí, solo estamos analizando un movimiento vertical. Entonces en el punto más alto la velocidad en Y es 0. Pero estamos hablando de un movimiento de proyectiles que se mueve tanto en X y se mueve también en Y. Ya no hablamos de velocidad, sino que hablamos del vector de velocidad. Y si hablamos de un vector de velocidad, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Entonces en este punto más elevado tenemos el vector 2. ¿Qué características tiene el vector 2? Bueno, como en X la aceleración es 0, entonces va a tener una componente de velocidad que va a ser igual a la velocidad inicial en X. Pero ¿qué pasa con la componente en Y? ¿Cuánto es la componente en Y de ese objeto en el punto más alto? cero. 0, ¿verdad? Entonces, el vector 2
tiene un valor de velocidad en la dirección de las X, pero su componente en Y es 0. Entonces, cuando hablamos de proyectiles, la velocidad en su punto máximo ya no es 0. Es 0 en Y, pero tiene la componente de velocidad en X. Entonces, la velocidad en este punto más alto es igual a la velocidad inicial en X en la dirección de las X y 0 en la dirección de la Y. Sí. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con el punto 1 y el punto 3? Están a la misma altura, ¿verdad? Sí. ¿Qué habíamos dicho cuando estábamos en caída libre, cuando estaban a la misma altura? ¿Qué condición se presentaba? Que eran iguales. Que Solo con signo diferente. la magnitud de las velocidades era la misma, pero tenían signo diferente, ¿verdad? ¿Cuándo era positivo? Cuando iba hacia arriba, Cuando iba hacia arriba. ¿Y cuándo era negativo? cuando iba hacia abajo. Entonces aquí ocurre de manera igual. Ese comportamiento de la velocidad en el eje vertical se mantiene acá cuando hablamos de proyectiles. ¿Cuál es la novedad? Que ahora tenemos una componente en X. Y como sabemos que la aceleración en X es 0, entonces esa componente en X tiene que ser igual a la velocidad inicial de X acá, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver o comparar el vector de velocidad 1 con el vector de velocidad 3, ¿qué comparación podemos hacer? Bueno, que su componente en X va a ser la misma, pero que su componente en Y va a ser el mismo valor, pero signo opuesto. La Y va a ser positiva cuando el objeto vaya en subida y cuando esté en esa parte va a ser negativo. ¿Eso qué características me da? Bueno, si tengo las mismas componentes y signo cambiado, la magnitud del vector es la misma. Por ejemplo, si ustedes tienen que calcular la magnitud de un vector cuyas componentes es 1 y 1, la magnitud de ese vector sería raíz de 2, ¿verdad? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, y la raíz cuadrada de eso es raíz de 2, ¿verdad? Sí. Pero, si yo quiero calcular la magnitud de un vector cuyas componentes es 1 y menos 1, entonces hago la misma expresión, ¿verdad? 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1 más 1 me da 2. Y la raíz cuadrada de eso es raíz de 2. O sea que las magnitudes del vector de velocidad 1 y la magnitud del vector de velocidad 3 son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, acá las Y son positivas, acá las Y son negativas. Es el mismo ángulo que se forma respecto al eje horizontal, solo que cuando va subiendo, ese ángulo es por encima de las X. Y cuando va en la parte de descenso, ese mismo valor de ángulo es hacia abajo de las X. Siguiendo esa lógica, la magnitud de la velocidad del vector que tenemos al inicio tiene que ser igual a la magnitud de la velocidad del vector previo a impactar con el suelo. Si y solo si el punto de final y el punto inicial están a la misma altura. Si el objeto terminara donde está ubicado ahorita la mano, entonces es imposible, ¿verdad? Porque este punto está más elevado que este otro. Pero si terminan a la misma altura, entonces las magnitudes de las velocidades van a ser iguales. Antes que decíamos en caída libre que tenían el mismo valor, pero sino contrario. Ahora lo que podemos afirmar es que las magnitudes de las velocidades, si está a la misma altura, tiene que ser exactamente la misma. Podemos afirmar que sus componentes en X van a ser las mismas. Y podemos afirmar también que la componente en Y va a tener el mismo valor, pero signo opuesto.
positivo cuando vaya en subida y negativo cuando venga bajando. Y muy importante, ya lo habíamos mencionado acá, que la aceleración va a tener esta forma. Solo va a tener una componente en y que es igual a menos g. Entonces, para simplificar eso, podemos decir lo siguiente, que un movimiento de proyectiles es la composición de dos tipos de movimientos. Velocidad constante en X y caída libre en Y. Entonces, cuando analicemos movimientos que sean proyectiles o nos digan que es un proyectil, tenemos que tener presente eso, aceleración cero o velocidad constante en X y caída libre cuando estemos hablando en Y. Entonces, nuevamente, ¿cuánto es la velocidad en el punto más alto? 0. 0. La velocidad en el punto más alto, ¿cuánto es? Va a ser igual a la velocidad con la que salió. Va a ser constante. A ver, la velocidad con la que salió es v sub 0. V sub 0 tiene componentes en Y y tiene componentes en X. V sub 2 es la velocidad en el punto más alto y solo tiene componentes en X. Otra vez, ¿cuánto es la velocidad en el punto más alto? 0. Si fuera 0, el vector 2 no existiría. Miren la figura. Sería el vector de velocidad en X. Ajá, sería igual a la velocidad inicial en X en la dirección de las X. Ese es el valor de la velocidad en el punto más alto. Recuerden, en el eje X decimos que es velocidad constante. O sea que en cualquier punto que nos pregunten, la componente en X tiene que ser igual a la velocidad inicial en X. En este punto intermedio no sé cuánto vale la velocidad en Y, pero sí sé que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial. No importa el punto de la trayectoria, la componente en X siempre va a ser igual al valor que tuvo en el punto inicial. Entonces en el punto más alto, el valor para Y es 0. Pero estamos hablando de un vector. Tiene componentes en X y en Y. Su componente en Y es 0. Pero su componente en X es igual a la componente inicial que tuvo también en X. Entonces, si le preguntan cuánto es la velocidad en el punto de máxima altura, la respuesta tiene que ser la velocidad inicial en X en la dirección de las X. En un proyectil nunca su velocidad es 0 en cualquier momento de su trayectoria. Cuando ya impacta en el objetivo, ahí sí, su velocidad es 0. Pero en cualquier momento que esté durante el vuelo, nunca su velocidad va a ser 0. Y nunca su aceleración tampoco va a ser 0. Su aceleración es constante. La aceleración sería menos g en la dirección de las y o en la dirección de las k. ¿Está claro eso? Sí. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejercicios después para que esto se vaya acordando, pero recuerden eso. A veces ponen preguntas de selección que cuánto es la velocidad en el punto más alto y sale la opción de 0 y generalmente por inercia, por las condiciones de caída libre, es la que más escogen, pero un proyectil nunca su velocidad va a ser 0. Entonces habíamos mencionado que un movimiento de proyectiles era velocidad constante en X y caída libre si lo mirábamos en la Y. Entonces, si es velocidad constante en X,
Entonces su aceleración es 0. Entonces la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial en x para cualquier punto de la trayectoria. Y esto ya lo habíamos dicho acá, ¿verdad? Si yo quiero saber cuánto es la velocidad en x en el punto más alto, solo tengo que calcular cuánto es su velocidad inicial. Y de ahí para cualquier punto de la trayectoria, siempre la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial en x. Por lo tanto, la ecuación que puedo derivar de esto es que x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo transcurrido. Ahora, ¿cómo puedo calcular esa velocidad inicial en x? Este parámetro que tiene aquí, ¿cómo se puede calcular? ¿Qué datos podrían ayudarnos a calcular esa velocidad? Las componentes del vector. El Exacto. ángulo. Si tenemos las condiciones de la velocidad inicial, entonces calculamos su componente. Ya lo identificamos, ¿verdad? Entonces, esta velocidad inicial en x puede ser igual también a la velocidad inicial por el coseno de alfa sub 0. Está explícito en este dibujo, ¿verdad? B sub 0 por coseno de alfa sub 0 nos va a dar la velocidad inicial en x. Entonces también hemos mencionado que en el eje Y estamos hablando de un movimiento en caída libre. Bueno, aquí esta simplificación está mala, sino que sustituimos la aceleración en Y por menos G, de acuerdo a lo que tenemos en esta figura, ¿verdad? La aceleración en Y es igual a menos G. Nota aquí que de 0 está malo, perdón. Entonces la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Esto es muy importante cuando trabajamos en proyectiles. Ahora hay que demarcar muy bien de cuál velocidad inicial estamos hablando. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser igual, perdón, la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Esto también me equivoqué, perdón. Aquí hay que agregarle la posición inicial. Esta es la segunda ecuación de cinemática. Permítanme, para refrescar. Viene esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Perdón. Lo que pasa es que sustituimos la aceleración por menos g y sustituimos la velocidad inicial por la velocidad inicial en y. Y aquí faltaría decir sumarle el y sub 0. Recordemos que como habíamos mencionado en el punto, o algo característico que teníamos cuando hablábamos de caída libre, si recuerdan, es que si vamos al punto más elevado, decíamos que el tiempo de subida era igual al tiempo de bajada. Esto sí y solo sí, si el punto de partida tiene la misma altura que el punto final. Entonces, para poder determinar el punto más alto, podemos hacer ciertas simplificaciones. Y esto es básicamente esta ecuación, sustituirla por ese tiempo t sub 1, que asumimos que es el tiempo que le tomaría al objeto partir desde donde sale hasta el punto más
más elevado. En el punto más elevado, nosotros sabemos que su componente en y es igual a 0, ¿verdad? Recordemos, su velocidad en x siempre va a ser igual a su velocidad inicial, pero su componente en en y sí va a ser igual a 0. Y este término lo sustituimos por la misma denotación para calcular su valor. Si tenemos la magnitud inicial y su ángulo, entonces podemos sustituirlo por esta expresión. De esa forma podemos calcular el tiempo que le tomaría al objeto llegar al punto más elevado. Es decir, nosotros con esta ecuación solo ocupamos saber cuál es su característica de velocidad inicial. Es decir, si nosotros conocemos la magnitud de su velocidad y conocemos este ángulo, entonces por medio de esta ecuación, sin hacer más cálculos, podemos saber cuánto tiempo le va a tomar llegar al punto más elevado. Entonces, si lo que queremos saber es cuánto tiempo va a estar en el aire, si fuera un caso similar a este que tenemos acá, si llegar de este punto a este punto le toma T1, entonces para llegar desde aquí hasta acá sería 2 veces T1, ¿verdad? Porque recordemos que el tiempo de ascenso va a ser igual al tiempo de descenso. Y eso que habíamos identificado en caída libre se sigue aplicando aquí cuando hablamos de proyectiles. Entonces, el tiempo que estaría en vuelo sería 2 veces T1, que sería ese valor. Recordémonos, esto solo aplica si el punto de donde sale es exactamente el mismo punto donde vuelve a caer. Si hay diferencias de altura entre ambos puntos, entonces ya no podemos aplicar esta ecuación. Aunque sí podemos aplicar esta T1 para calcular el tiempo de ascenso. Esta ecuación que tenemos acá sale básicamente de esa que tenemos acá. Esta ecuación que tenemos acá nos sirve para evaluar el valor de y respecto al tiempo que va avanzando. Y con T1 nosotros ya habíamos identificado que este es el tiempo que le toma a cualquier objeto llegar hasta su punto más elevado. Entonces, si evaluamos T1 en esta ecuación que tenemos acá, entonces podemos obtener la altura máxima que puede alcanzar cualquier proyectil. Entonces, si se fijan, lo único que hicimos comparándolo con esta ecuación es que sustituimos la función de la velocidad inicial por v sub 0 por el seno de ese ángulo. Y aquí, en vez de poner el tiempo, ponemos esta definición que hemos encontrado acá. Por eso es que aquí es el tiempo al cuadrado y va la definición de t sub 1 al cuadrado. Y desarrollando esta ecuación, si se fijan, acá va a quedar v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado. Aquí está mal este 2. Acá también va a quedar v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado por este cuadrado que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, acá queda g al cuadrado, pero como acá está multiplicando por g, entonces también solo va a quedar una g en el denominador. Entonces al final aquí nos queda 1 multiplicando todos estos elementos. Y acá todos estos elementos van a ser los mismos que tenemos acá, pero acá es restado por un medio, ¿verdad? Perdón. Bueno, acá se ha simplificado. Entonces es la misma expresión, nada más que aquí sería 1 menos un medio. Entonces por eso esta ecuación que tenemos acá nos sirve para determinar la altura máxima que puede alcanzar
Y fíjense que solo ocupamos saber la velocidad inicial, la magnitud y el ángulo con el cual se está lanzando. El otro término relacionado aquí es la gravedad, pero sabemos que la gravedad es una constante, ¿verdad? Entonces, si conocemos su velocidad inicial, su magnitud, y conocemos su ángulo, entonces podemos determinar cuánto es la altura máxima que se puede alcanzar. Si la velocidad inicial nos la están dando en coordenadas en X e Y, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la magnitud y determinar el ángulo y aplicar esta ecuación. Entonces, igual esta altura no solo se puede aplicar para el valor que tenemos ahí, sino que puede ser aplicado para cualquier valor si hablamos de altura máxima. Ahora, si lo que nosotros queremos determinar es cuánto es el máximo alcance que puede tener, es decir, cuánto es la distancia que existe desde el punto cero hasta el punto donde hace el impacto, entonces vamos a trabajar con esta ecuación que tenemos acá. La velocidad inicial por el tiempo. Ahora, si es exactamente como la imagen que tenemos aquí, el tiempo que le tomaría llegar de este punto a este otro punto tiene que ser igual a 2 veces el tiempo que le toma llegar hasta la mitad, ¿verdad? Porque recordemos, el tiempo de subida tiene que ser igual al punto de bajada. Si el punto inicial y el punto final están a la misma altura. Entonces, trabajando con esta ecuación, podemos determinar ese alcance máximo que se puede tener. Entonces aquí debería estar multiplicado por el tiempo. Entonces la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo. Y aquí falta multiplicarlo por el tiempo. Y recordamos que el tiempo que va a estar en el aire es 2 veces el tiempo de subida. Ya lo habíamos determinado acá, ¿verdad? Fíjense, es la misma expresión con la cual sustituimos después. Entonces, al realizar esta multiplicación, nos va a quedar 2 veces por la velocidad inicial al cuadrado dividido entre la gravedad por coseno y seno del mismo ángulo, ¿verdad? Si recuerdan, 111 2 veces coseno del ángulo por seno del ángulo es igual a suma de seno, ¿verdad? Entonces, 2 veces coseno de teta por seno de teta equivale, si aquí tuviéramos ángulos distintos, entonces tendría que ser 2 veces la suma de estos. Como acá el ángulo es el mismo, entonces esto se sustituye por seno de 2 veces teta. Entonces el alcance máximo que puede llegar a tener un elemento arrojándose de esta forma se simplifica a través de esta ecuación. Velocidad al cuadrado, magnitud de la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces teta dividido entre la gravedad. Recuerden, este es para calcular la altura máxima y este es para calcular el alcance máximo. Ahora, fijémonos en esta última expresión y que nos va a dar como una pista para lo siguiente que vamos a ver. ¿En qué posición se puede maximizar el alcance cuando lanzamos un objeto? Si yo estoy lanzando, por así decirlo, una piedra y no puedo imprimirle mayor velocidad, sino que la velocidad es constante, también El ángulo. es constante, ¿verdad? Entonces esto solo va a depender del ángulo, ¿verdad? Y el ángulo aquí está relacionado con una función sinusoidal. ¿En qué punto la función sinusoidal se maximiza?
Por ejemplo, el máximo valor que seno puede alcanzar es 1, ¿verdad? ¿Y en qué punto alcanza ese valor de 1? ¿Para qué valor de ángulo seno es igual a 1? 90. 90 grados, ¿verdad? Pero acá el argumento que tenemos es 2 veces teta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué valor de teta maximizo el alcance? O el 45. 45, ¿verdad? Ahora aquí está sencillo hacer el cálculo, pero la forma para maximizar, si recuerdan, es derivar el elemento respecto al parámetro que queremos maximizar, y después igualarlo a 0, ¿verdad? En este caso no es derivada respecto al tiempo, sino que tiene que ser derivada respecto a teta. Está mal ahí la notación. Entonces la derivada de esta expresión que tenemos acá sería esta. Y ese parámetro lo igualamos a 0, ¿verdad? Y el objetivo de todo esto es poder determinar a qué valor de teta se maximiza este valor. Entonces todos los elementos de 4 veces la velocidad inicial al cuadrado en 3g se van al otro lado y se hacen 0. Y recordemos que la función cosenos se hace 0. Todos los valores de pi medios, todos los múltiplos, perdón, todos los valores de pi medios sumándole 1 entero, ¿verdad? Entonces tomamos el promedio, que es 90 grados, y tenemos que el máximo alcance ocurre a ese valor de ángulo, ¿verdad? Esto, por así decirlo, es la forma generalizada de hacerlo. Recordemos que aquí no es derivada de t, sino que derivada respecto a teta. Pero también con el análisis que hemos hecho acá también se puede determinar, ¿verdad? Es decir, el máximo alcance que puede alcanzar un proyectil es lanzándolo con un ángulo de 45 grados. Si yo lo lanzo a 50 y también lo lanzo a 45 a la misma velocidad, al mismo objeto, entonces en el lanzamiento a 45 grados va a alcanzar mayor desplazamiento horizontal. Entonces, de las ecuaciones que teníamos anteriormente también podemos hacer una combinada. Esta ecuación ya la teníamos, que era la primera ecuación que mirábamos para x. Recordemos que b sub 0 por coseno de teta, en este caso sería igual a la velocidad inicial en x. Y si nos fijamos, x, por ejemplo, una vez que lanzamos el objeto no podemos cambiar su velocidad inicial. Entonces lo podemos tomar como una constante. Entonces el tiempo y x están directamente relacionados por esta expresión. Entonces nosotros podemos sustituir en cualquier ecuación esta relación que tenemos acá. Y esta ecuación que habíamos visto de y, que fue de las primeras que presentamos, nos muestra que esta depende del tiempo, ¿verdad? Pero con esta ecuación que tenemos acá podemos sustituirla y obtener una ecuación que no dependa del tiempo, sino que ahora dependa de quién, de la posición horizontal. Entonces, sustituyendo esta expresión en esta que tenemos acá, al final lo que nosotros obtenemos es lo siguiente, ¿verdad? Acá la velocidad inicial se cancela y solo me queda seno entre coseno, que es tangente. Y en este punto no puedo eliminar ningún otro elemento, entonces solo los dejo expresados. Entonces puedo definir la posición en y conociendo mi posición en x. En todas las ecuaciones anteriores de cinemática nosotros teníamos que determinar el tiempo para determinar su ubicación. Acá no, si yo sé que x es 1, entonces, y conozco su velocidad inicial y el ángulo, puedo determinar cuál es su valor en y. Entonces esta ecuación me relaciona
posición con posición. Posición en X en función de la posición en Y. ¿Alguna duda o consulta? Ninguna. Entonces, si gustan, tomémonos unos, un receso de unos 10 minutos y después hacemos algunos ejercicios. Está bien, Lee. Gracias. Bueno, Lee. Nos miramos a las 8:20.
Bueno, vamos a intentar hacer estos 3 ejercicios que tienen que ver con el capítulo 3. Recuerden que este sábado ya es la primera evaluación parcial del contenido del capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces el ejercicio número 3 del capítulo 3 dice que un diseñador de página web crea una animación que en un punto de la pantalla de su computadora tiene una posición del vector R. Y para las X, es de 4 centímetros más 2.5 centímetros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Básicamente una función. Y que para las Y es de 5 por el tiempo. Entonces nos piden que determinemos la magnitud y la dirección de la velocidad media entre 0 y 2 segundos. Para el inciso B nos piden que calculemos la magnitud y dirección de la velocidad instantánea en el tiempo de 0, 1 y 2 segundos. Y en el inciso C lo que nos están pidiendo es que dibujemos esas trayectorias. Nuevamente estos archivos están en el campo virtual, hay una carpeta que dice, creo que se llama ejercicios adicionales, ahí los pueden encontrar. Entonces, partimos de la función. Lo que ahora tenemos, recordemos, un vector de posición R. Y su forma original tendría que ser esa de acá, ¿verdad? Una función de R para X en la dirección de la Y. Y una función de R sub Y en la dirección de las J. Entonces la función R sub X básicamente sería esta que está acompañando las Y acá. 4 más 2.5 por t al cuadrado, que fue lo que escribimos ahí. Está expresado en centímetros. Y para en la dirección de las J es 5 por t, que es lo que tenemos acá. Entonces, como lo que nos están pidiendo que expresemos es la velocidad media, entonces nosotros ocupamos calcular o evaluar esos 2 puntos para calcular la media, ¿verdad? Si el tiempo que nos da el ejercicio o el intervalo, perdón, entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, entonces lo que hacemos es que evaluamos esas funciones en ambos puntos. Y nosotros vamos a saber que la velocidad media, o el vector de velocidad media en ese punto va a ser igual a la velocidad media en X en la dirección de las Y más la velocidad media de Y en la dirección de las J. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, calculamos la velocidad media en X y calculamos la velocidad media en Y. ¿Qué expresión utilizamos? Bueno, la misma que ya conocíamos del capítulo 2, que se generaliza en el capítulo 3. Y es evaluar esa función en X en 2 segundos. Y también evaluar esa función en 0 segundos. Es básicamente eso que tenemos acá, delta R sub X entre delta T. Entonces R sub X sabemos que es igual a 4 más 2.5 por T al cuadrado. Lo evaluamos en 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por 2.5 tiene que ser 10. Y aquí tiene que quedar 14, ¿verdad? Esa misma función evaluada en 0, solo sobrevive 4. Acá teníamos 14 menos 4. Entonces en la parte del numerador queda 10. Y el denominador, 2 menos 0 es 2. Y 10 entre 2 es 5. Entonces la velocidad media en X va a ser igual a 5 centímetros sobre segundo. Entonces ya obtuvimos la primera parte
de lo que se nos está demandando. Ahora tenemos que volver a repetir el procedimiento, pero para y. La función en y es 5t. Si lo evaluamos en 2, quedaría 10. Y esa misma función evaluada en 0 es 0. Entonces 10 entre 2 es 5. Entonces la velocidad promedio, o el vector de velocidad media entre 0 y 2 segundos, va a ser 5 centímetros por segundo en la dirección de la sí, más 5 centímetros por segundo en la dirección de las jotas. ¿Alguna duda o consulta con lo hecho hasta el momento? No, ninguna. En el inciso B lo que nos están pidiendo es que calculemos la magnitud y dirección de la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué ocurre? En el enunciado solo nos dan el vector de posición. Entonces, antes de hacer todo eso, ocupamos encontrar el vector de velocidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, derivando respecto al tiempo el vector de posición. ¿Cómo se aplica esta derivada? Bueno, cada una de sus componentes las derivamos respecto al tiempo. R sub x la derivamos respecto al tiempo y obtenemos la velocidad en x. Y R sub y la derivamos respecto al tiempo y obtenemos la velocidad en y. Entonces, derivando estas funciones, nos queda que la velocidad en x va a ser igual a 5t y la velocidad en y va a ser igual a 5. Entonces, el vector de velocidad va a ser igual a 5t en la dirección de la sí, más 5 en la dirección de las jotas. Entonces, nos pedía que evaluáramos en t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2. Entonces, evaluando esta función para esos intervalos, nos queda que el vector de velocidad en el segundo 0 es igual a 0 en la dirección de la sí, más 5 en la dirección de las jotas en un segundo, 5 en ambas direcciones, y en 2 segundos, 10 en la dirección de la sí y 5 en la dirección de las jotas. Aquí lo que hizo fue como una función gráfica vectorial. Y básicamente lo que tengo aquí son estos intersectos, pero acá están sombreados. El que está sombreado en rojo representaría la velocidad en 0, y tiene sentido. Solo tiene componente en y, por eso es completamente vertical. En un segundo, sus componentes son iguales, entonces su ángulo es de 45 grados. Y en 2 segundos, tiene su componente en x es mucho mayor que su componente en y, por eso es más acostado hacia las x. Tiene lógica lo que miramos, acá es un valor constante, por eso el valor en la dirección de la j siempre es 5, y esto sí queda en función del tiempo. ¿Alguna consulta? No. Si se fijan, al final es básicamente el mismo procedimiento del capítulo 2, solo que se tiene que repetir en función del número de dimensiones que estamos analizando. Aquí eran 2, entonces hicimos 2 veces el mismo procedimiento, uno para cada componente. E igual acá. Pasamos al siguiente ejercicio, entonces. Dice, las coordenadas de un ave que vuela por el plano x, y están dadas por x, x en función del tiempo, alfa por el tiempo, y y en función del tiempo de 3 más beta por el tiempo al cuadrado. Donde alfa es igual a 2.4 y beta es igual a 1.2. Dije, dibuje la trayectoria del ave en 0 y 2 segundos. Inciso B, calcula los vectores de velocidad y aceleración del ave en función del tiempo.
Inciso C, obtenga la magnitud y dirección de la velocidad de aceleración del ave en 2 segundos. Inciso D, dibuje los vectores de velocidad de aceleración en t igual a 2 segundos. Entonces nos piden que evaluemos ahí que si el ave acelera, frena o si su rapidez instantánea no cambia. Entonces, lo primero que hice, me acuerdo, bueno, si se mira creo que en 111 cuando se miran las funciones paramétricas. Entonces, para poder ver la dirección que tiene el ave, lo que hice fue una gráfica paramétrica de sus funciones. Recuerden que nos dan la función de x y están expresadas de esta forma. Entonces hice una función paramétrica de ambos valores. Si recuerdan, las funciones paramétricas son ecuaciones que aparentemente, sino que dependen de otro parámetro, pero que al momento de graficarse no se grafica en función de ese parámetro. X y Y dependen del tiempo, pero la gráfica que estamos generando es Y en lo vertical y X en horizontal. Entonces la trayectoria que debería estar siguiendo esta ave es más o menos de esta forma, ¿verdad? ¿Cómo lo verificamos cuál es su punto inicial? Bueno, X evaluado en 0 es 0 y Y evaluado en 0, ese término queda 0 y solo queda 3, ¿verdad? Entonces la trayectoria que tiene el ave en sus primeros 2 segundos es esta que está acá. Bueno, la gráfica se hizo utilizando un programa que se llama Matemática. ¿Cómo podrían hacer ustedes esta gráfica si no tienen un programa? Bueno, lo que tendrían que hacer es evaluar estas funciones en intervalos de tiempo cortos, ¿verdad? O sea, lo evalúan en 0, en 0.5, en 1, en 1.5 y después en 2. Les van a ir quedando algunos puntos y en base a eso hacen un esbozo de la gráfica. Entonces esa es la trayectoria que está teniendo el ave. En el inciso B nos piden que calculemos el vector de velocidad y el vector de aceleración. Entonces si lo que tenemos es el vector de posición, entonces para obtener sus vectores de velocidad y aceleración lo que tenemos que hacer es derivarlos respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos a x, la función de x la derivamos respecto al tiempo y obtenemos la función de velocidad. Y si la función de velocidad la derivamos respecto al tiempo, obtenemos la función de aceleración. De igual forma para y, ¿verdad? Y derivada respecto al tiempo nos da la velocidad en y. Y la velocidad en y derivada respecto al tiempo nos da la aceleración en y. Entonces después juntando ambos elementos, construimos las funciones, ¿verdad? El vector de velocidad sería este, 2.4 en la dirección de la y, menos el valor que tuvimos acá, 2.4 por t en la dirección de las j. Y la aceleración sería 0 en la dirección de la y, menos 2.4 en la dirección de las j. Lo que nos piden es que obtengamos vectores de velocidad y aceleración cuando el tiempo es igual a 2. Entonces lo que hacemos es que estos vectores que ya teníamos acá, solo los evaluamos cuando t es igual a 2, perdón. Entonces la componente en x no depende del tiempo, se mantiene constante. Solo la componente en y depende del tiempo. Y sería este valor evaluando la y. Como lo que nos piden es la magnitud y el ángulo, entonces tenemos las componentes 2.4 en x y menos 4.8 en y. Entonces con eso calculamos la magnitud. Y la magnitud de la velocidad en 2 segundos es igual a 5.367 metros por segundo.
Y después calculamos el ángulo, que es la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X, y nos queda este ángulo, ¿verdad? El menos lo que significa es que el ángulo está por hacia abajo del eje horizontal. Y se puede ver acá, ¿verdad? Porque su componente en Y es negativa. Si lo quisiéramos ver, estamos en el cuarto cuadrante. X positiva y Y negativa. Entonces, esto es con la velocidad. Tenemos que hacer lo mismo con la velocidad. Aceleración, perdón. Si nos fijamos, en el vector de aceleración, ninguno de sus dos componentes depende del tiempo. Entonces, directamente, el vector de aceleración va a ser el mismo para cualquier momento de tiempo por evaluar o no. Entonces, de esta forma, nos resulta que la magnitud es 2.4 y el ángulo es de menos 90. Graficando esto en la gráfica que teníamos inicialmente de su posición, en este punto de segundos, más o menos esta sería su velocidad y esta sería su aceleración. Entonces, a la pregunta inicial que nos decía que si está frenando o si su rapidez instantánea no cambia, y qué es lo que está haciendo. Entonces, en función de la respuesta, si la aceleración es distinta de cero, entonces vamos a tener un cambio en la velocidad, ¿verdad? Entonces no podemos decir que su velocidad instantánea es constante porque tenemos aceleración. Es decir, evaluando la velocidad en el segundo 2 y si la evaluamos en el segundo 3, si fueran valores iguales, entonces podemos decir que su velocidad instantánea no cambia. Pero como la aceleración es distinta de cero, en Y, si evaluamos la velocidad en 2 y la velocidad en 3, entonces vamos a obtener valores distintos. Entonces el objeto está acelerando, por así decirlo, en la dirección de las Y negativas. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, solo analizamos la aceleración. Su movimiento en X básicamente es constante, no cambia. Pero su movimiento en Y está acelerado en la dirección de las Y negativas. Entonces cada vez su dirección va a ir siendo más vertical hacia la Y. Entonces está acelerando hacia las Y negativas. ¿Alguna duda o consulta? Ninguna. Recuerden, todos estos documentos están en el campus. Si lo quieren ver más con detenimiento, si tienen alguna duda cuando lo estén analizando, lo pueden hacer en el grupo o directamente conmigo. Entonces ahora miremos, ya para terminar por hoy, el ejercicio 19. Dice: en una feria se puede ganar una jirafa de peluche lanzando una moneda a un platito. El platito está en esta ubicación, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en el cual sale la moneda, y a una distancia de 2.1 metros desde ese punto. Fíjense que la distancia es horizontal. Dice: si usted lanza la moneda con velocidad de 6.4 metros sobre segundo a un ángulo de 60 grados sobre el horizontal, la moneda caerá sobre el platito. Entonces, en el inciso A nos preguntan a qué altura está la repisa sobre donde se lanza la moneda.
O sea, nos están preguntando este valor de y cuando x es igual a 2.1. Y en el inciso B, ¿qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer en el platito? Nos están preguntando el valor de y en este punto y nos están preguntando la velocidad en y en ese punto. Entonces, ¿qué datos nos dan? Bueno, nos dan la velocidad inicial, nos dan magnitud y ángulo y nos dan el desplazamiento en x. Entonces, la forma más rápida de resolver ese ejercicio es con la ecuación que hemos encontrado para esta que está acá, ¿verdad? En ese punto y inicial es 0. Y como nos dan la magnitud y nos dan el ángulo inicial, entonces solo sustituimos, ¿verdad? El ángulo inicial es 60, la gravedad es una constante, le escribimos, la magnitud es 6.4, nos lo proporcionan en el enunciado. Y el ángulo también nos lo proporciona, ¿verdad? Entonces con esa ecuación, en 2 pasos, yo puedo determinar que la repisa o el platito está 1.527 metros por encima del lugar de donde se lanza la moneda. Ahora, ¿qué pasa si no me logro memorizar o no me acuerdo de esa ecuación? Entonces se puede hacer por partes. Lo primero que hago es que calculo las componentes de velocidad tanto en X y en Y. Si me dan la magnitud y el ángulo, puedo calcular sus componentes. Entonces su velocidad inicial en X es 3.2 y su velocidad inicial en Y es 5.54. Ahora, una de las ventajas de que en X sea con velocidad constante es que es fácil calcular el tiempo que está en el aire. Y como el tiempo que está en el aire es igual para X y tiene que ser por fuerza igual también para Y, entonces eso al final me puede servir para después. Entonces con la única ecuación que yo tengo en X, puedo calcular cuánto es el tiempo de vuelo que tiene. Delta X es igual a la velocidad inicial por el tiempo de vuelo. Velocidad inicial en X ya la calculamos, acá está, 3.2. El viaje que tiene en X es 2.1. Ese dato me lo dan en el enunciado del ejercicio. Entonces, solo me queda como incógnita el tiempo de vuelo. Despejo para este valor y me dice que el tiempo de vuelo de la moneda es de 0.6563 segundos. Entonces, como ya tengo el valor de t, puedo sustituirlo después en cualquier ecuación para y. La posición inicial es igual a 0, la velocidad inicial en y ya la calculamos, acá está, el tiempo de vuelo ya lo calculamos en el paso anterior. Y acá me queda el tiempo de vuelo que ya lo tenemos, la gravedad que es una constante. Entonces sustituyo y el valor que me queda es de 1.525 metros. Si se fijan, esta es la respuesta un poco más larga, pero trabajando completamente con ecuaciones de cinemática. Y esta es la respuesta que obtenemos utilizando la otra ecuación. La diferencia en el cálculo es mínima. ¿Cuál método van a utilizar? Bueno, del que se acuerden, con el que estén más familiarizados. Como mirábamos la semana pasada, que cuando estábamos haciendo ejercicios de cinemática, a veces se puede resolver un ejercicio trabajando con 2 o 3 ecuaciones de cinemático, a veces se puede resolver trabajando con una directamente. ¿Qué tan rápido lo identifiquen? Bueno, depende de qué tanto han practicado resolviendo ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Ninguno. Entonces, en el inciso B lo que nos preguntan es que cuál es la velocidad antes de impactar.
Entonces, la ventaja de haber trabajado con ese otro método es que ya sabemos cuánto es el tiempo de vuelo. Eso nos ahorra cálculos. Y que ya sabemos también cuánto es la velocidad inicial. Entonces, lo que nos están preguntando es la velocidad final. Bueno, aquí utilicé otra expresión. Como ya sabíamos cuánto era delta y, utilizamos que esta que es diversa del tiempo, pero por ejemplo se pudo haber resuelto también, permítanme, con esta ecuación, mucho más rápido. Pero creo que decidí hacerlo con esta en función de los datos. O sea, independientemente de cuál método utilicé, tengo toda la información para meterlo en esta ecuación. Aquí me están preguntando básicamente un parámetro que solo corresponde al movimiento vertical, ¿verdad? Y recordamos que el movimiento vertical de un proyectil básicamente es caída libre. Entonces puedo tomar cualquier ecuación de caída libre si lo voy a aplicar solo al movimiento vertical de un proyectil. Entonces velocidad final al cuadrado, que es lo que me interesa, es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad entre el cambio de altura. Como el objeto termina o su posición final está por encima de la posición inicial, entonces delta y tiene que ser positivo. Sustituyendo todos los valores, al final me queda esa respuesta de más o menos 0.873 metros sobre segundo. Y como la moneda va en dirección o descendiendo cuando va a pegar con el plato, entonces tomamos la respuesta negativa. ¿Alguna duda o consulta? No. Entonces, dejamos la clase por hoy y nos miraríamos mañana. Gracias, Luis. Revisen las actividades que están en el campus y recuerden que este sábado es la primera prueba parcial del contenido del capítulo 2 y el capítulo 3. Del capítulo 3 solo se evalúan las secciones ahorita, las secciones 1, 2 y 3, que es básicamente lo que vimos hoy. Entonces en el resto de la semana vamos a estar haciendo ejercicios. Ok, está bien. Gracias. Para cuando es el resumen, Luis. Está bien, Luis. Gracias. Saludos entonces. Pase buen día. Igual.